Hay historias que parecen sacadas de una película, pero que en realidad nacen de la vida diaria, de esas situaciones donde alguien común se enfrenta a un mundo que le recuerda constantemente que no pertenece. Esta es la historia de Mariana, una joven que trabajaba como empleada en la casa de una familia millonaria. Desde muy joven entendió lo que significaba estar en desventaja. Venía de un barrio humilde, con calles llenas de baches y casas pegadas una a la otra. Su mamá hacía milagros para que alcanzara la comida, y Mariana dejó la escuela temprano para poder trabajar. Cuando consiguió empleo en la mansión de los Herrera, pensó que al menos tendría un ingreso estable. Lo que nunca imaginó era que ese lugar, donde tantas veces la hicieron sentir invisible, sería el mismo escenario donde su vida daría un giro inesperado. El contraste era brutal. Cada mañana salía de su casita sencilla con zapatos gastados y llegaba a una residencia de más de 3 pisos, con jardines tan perfectos que parecían sacados de una revista. Afuera se estacionaban autos de lujo y adentro todo brillaba. Pisos de mármol, lámparas de cristal, obras de arte colgadas en las paredes. Mariana entraba por la puerta trasera, la de servicio, la que no tenía alfombra roja ni nadie dando la bienvenida. Desde el primer día aprendió cuál era su papel: limpiar, callar y no llamar la atención. Los dueños de la casa rara vez la miraban a los ojos. Cuando lo hacían, era para corregirla. No pongas los cubiertos así. No camines por ese pasillo cuando hay visitas. Eran órdenes frías, sin un por favor ni un gracias. Para ellos, Mariana era parte del mobiliario. El dolor no estaba solo en las tareas pesadas, que ya de por sí le dejaban la espalda adolorida, sino en cómo la trataban. Había visitas que hacían comentarios hirientes sin siquiera pensarlo. Una vez, mientras llevaba una bandeja con copas, escuchó a un hombre murmurar: «Hasta la servidumbre le sale bonita en esta casa». Las risas de los demás le perforaron el alma. Sí, Mariana era bonita. Su piel clara, sus ojos grandes y su cabello oscuro llamaban la atención. Las otras empleadas a veces bromeaban con ella. «Tú podrías ser modelo, ¿qué haces aquí?». Ella sonreía con pena y respondía: «Por favor, no digan tonterías. Yo nací para trabajar, no para posar frente a una cámara». Pero aunque lo negara, esas palabras la acompañaban cuando se veía en el espejo. ¿Y si hubiera otra vida posible para ella? ¿Y si no estaba destinada a ser invisible? Eran preguntas que nunca se atrevía a contestar, porque la realidad pesaba más. De su sueldo dependía su madre y su hermano pequeño. No podía soñar, no todavía. Todo cambió una tarde, cuando el señor Herrera anunció que habría una fiesta enorme en la mansión. Empresarios, artistas y políticos asistirían. El personal entero estaba nervioso. Era la oportunidad para demostrar perfección o perder el trabajo por un error mínimo. Para Mariana, ese día sería como todos: limpiar, servir y tratar de pasar desapercibida. Lo que no sabía era que esa noche la obligarían a usar un vestido que la expondría frente a todos. Lo que no sabía era que esos mismos invitados que la habrían ignorado cualquier otro día se quedarían con la boca abierta al verla. Y lo que menos sospechaba era que, entre ellos, habría alguien que cambiaría para siempre su destino. La vida de Mariana estaba a punto de transformarse, y todo empezó en ese lugar donde tantas veces la hicieron sentir menos, donde tantas veces tuvo que agachar la cabeza para soportar las humillaciones. La misma mansión que parecía recordarle a diario su lugar en el mundo se convertiría en el trampolín hacia una vida que jamás se atrevió a imaginar. Mariana llegó a la mansión con apenas 19 años, cargando más responsabilidades de las que una chica de su edad debería llevar. Su mamá estaba enferma, su hermano menor necesitaba apoyo escolar, y en su casa humilde el dinero nunca alcanzaba.
Cuando consiguió el empleo como empleada en la casa de los Herrera, sintió alivio. No era el trabajo de sus sueños, pero le daba la estabilidad que tanto necesitaba. El primer día que cruzó las puertas de la mansión, lo que más le impresionó no fue la riqueza, sino la frialdad. El lugar era enorme, techos altos, pisos de mármol que brillaban como espejos, paredes cubiertas de cuadros caros. Afuera, un jardín cuidado al detalle, adentro, silencio. No el silencio de la calma, sino el silencio pesado que hacía sentir que ella no pertenecía ahí. Desde el principio supo cuál era su rol, estar presente, pero nunca ser vista. Tenía que limpiar sin hacer ruido, servir sin opinar, caminar rápido y con la cabeza baja. Los dueños de la casa apenas le dirigían la palabra. Cuando lo hacían era para dar órdenes tajantes. Ese cristal no quedó bien. No pases por este pasillo cuando hay visitas. No había un gracias ni un gesto de cortesía. Era como si Mariana fuera parte del mobiliario, algo útil, pero sin valor. Las tareas eran interminables. Se levantaba al amanecer para llegar antes de que los Herrera bajaran a desayunar. Pulía la plata, ordenaba las flores, planchaba servilletas que debían quedar perfectas, como si fueran parte de un museo. Y aunque su esfuerzo era enorme, siempre había alguien dispuesto a recordarle que era la empleada. Lo más duro no era la carga física, sino la manera en que la hacían sentir invisible. Había días en los que podía pasar 10 horas en la casa sin que nadie la mirara a los ojos. Y en otros, la atención que recibía no era mejor. Eran miradas de superioridad, comentarios susurrados que dolían más que un grito. Un día, mientras servía café en la terraza, escuchó como uno de los socios del señor Herrera le decía a otro: «Mira nada más, hasta las empleadas aquí parecen modelos». Ambos rieron con complicidad, como si Mariana fuera un adorno en la mesa. Ella apretó los dientes, respiró hondo y siguió sirviendo. Por dentro, las palabras la quemaban. Sí, era cierto que muchos notaban su belleza, su piel clara, sus rasgos finos y su cabello oscuro llamaban la atención. Entre las mismas trabajadoras no faltaban los comentarios. «Tú deberías estar en una pasarela, no aquí limpiando». Ella se limitaba a sonreír y contestar: «Eso no es para mí, eso es para gente con suerte, con dinero, con contactos. Yo solo necesito trabajar». Aún así, esas frases se le quedaban grabadas. Cuando llegaba a su pequeña casa por la noche y se miraba en el espejo rajado de su cuarto, se preguntaba si acaso había algo de cierto en lo que decían. Pero luego recordaba su realidad: su mamá esperando medicinas, su hermano necesitando comida en la mesa, y se convencía de que no había espacio para soñar. En la mansión, las humillaciones eran parte de la rutina. Había invitadas que hacían comentarios hirientes sin siquiera disimular. Una vez, una señora, al recibir una copa de vino de manos de Mariana, comentó con sorna: «¡Qué desperdicio que alguien tan bonita esté sirviendo en lugar de ser servida!». Su amiga rió, y Mariana sonrió con educación, aunque por dentro se sintió empequeñecida. Ese era su mundo, demasiado bonita para pasar desapercibida, pero demasiado pobre para ser tomada en serio. Un limbo cruel que la dejaba atrapada entre la admiración superficial y el desprecio real. Y aún así seguía adelante, porque su salario significaba comida en la mesa, renta pagada y la esperanza de un futuro mejor para los suyos. Por más que doliera, necesitaba ese trabajo. Lo que Mariana no imaginaba era que esas mismas paredes que tantas veces la hicieron sentir invisible, pronto se convertirían en el escenario de su transformación. La misma mansión que parecía recordarle cada día que no pertenecía ahí, sería el lugar donde, por primera vez, todos los ojos se posarían en ella. En la mansión, la belleza de Mariana era como un secreto a voces. Todos lo notaban,
pero nadie lo reconocía abiertamente de manera respetuosa. Para unos era motivo de burla, para otros un detalle incómodo. Lo cierto es que, aunque sus rasgos llamaban la atención, esa belleza no la libraba de ser tratada como lo que los Herrera y sus invitados creían que era, solo la empleada. Las demás trabajadoras lo comentaban con frecuencia. En las mañanas, mientras planchaban o preparaban la mesa, surgían las bromas. Si yo tuviera tu cara, ya estaría en una pasarela de Nueva York o en la portada de una revista. Mariana sonreía con timidez. No digan tonterías, respondía. Para eso se necesita dinero, contactos, yo apenas tengo para el transporte. Lo decía en serio porque lo creía. En su mundo, ser bonita no era un pasaporte a nada. Era, si acaso, otro motivo para ser juzgada. Una de las experiencias que más la marcaron ocurrió durante un almuerzo en el jardín de la mansión. Mariana estaba sirviendo bebidas cuando escuchó cómo una invitada, arreglada con joyas y un sombrero elegante, le murmuraba a su acompañante: «Hasta la servidumbre aquí parece salida de un anuncio». El comentario no sonaba como un halago, sino como una especie de sarcasmo disfrazado, como si su presencia fuera una incomodidad para quienes creían tener el derecho de ser los únicos admirados. Ese era el dilema constante. Demasiado bonita para pasar desapercibida, pero demasiado pobre para ser aceptada. Su belleza no la ponía en un pedestal, sino que se convertía en otra cadena que la mantenía atada a la humillación. Incluso la señora Herrera, la dueña de la mansión, lo hacía evidente. Cada vez que notaba que algún invitado miraba a Mariana con más atención de la permitida, lanzaba un comentario punzante. «No se quede parada como modelo, siga trabajando». Era su manera de recordarle su lugar, de dejar claro que por más que llamara la atención, nunca dejaría de ser la chica de uniforme. A veces en casa, Mariana se miraba al espejo y se preguntaba si acaso esa belleza de la que todos hablaban no era más un problema que una virtud. Porque sí, los comentarios existían, pero nunca venían acompañados de respeto verdadero. Más bien eran cuchilladas disfrazadas de cumplidos. Lo peor era cuando los hombres hacían comentarios entre risas. Una noche, mientras pasaba con una bandeja de copas, dos socios del señor Herrera dijeron en voz baja, aunque sabían que ella escuchaba: «Ya entiendo por qué contratan chicas así». Ambos soltaron carcajadas y Mariana apretó la mandíbula, deseando tener la fuerza para contestar, pero no podía. Un error, una palabra de más, y perdería su trabajo. Así que tragó saliva, bajó la mirada y siguió caminando. Esa era la realidad. Su belleza no la protegía, la exponía. La hacía objeto de comentarios, de burlas, de chismes. No era un puente hacia algo mejor, sino un motivo más para recordar su vulnerabilidad. Y sin embargo, en el fondo, había una chispa. No lo admitía en voz alta, pero cada vez que alguien mencionaba la palabra modelo, algo en ella se removía. Una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Y si...? No, no podía permitirse pensar así. Soñar era peligroso. Soñar podía hacer que se descuidara de la realidad, que necesitaba ese sueldo, que su mamá contaba con ella, que su hermano esperaba sus cuadernos nuevos cada inicio de clases. Por eso, cuando las otras empleadas insistían, ella zanjaba la conversación rápido. «Déjenlo, no me hagan reír. Yo nací para trabajar, no para posar». Pero en lo más profundo de su ser, esas palabras la perseguían, especialmente en los momentos de mayor humillación, como si, de algún modo, se escondiera una verdad que ella misma no quería aceptar. En la mansión, todos parecían estar de acuerdo en algo. Su lugar estaba marcado, y si alguna vez osaba creer lo contrario, ahí estaban los comentarios, las miradas y los gestos para recordárselo. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera Mariana,
era que toda esa belleza ignorada, esa dignidad tantas veces pisoteada, estaba a punto de encontrar un escenario distinto. Que ese defecto que la hacía destacar en el lugar equivocado sería la misma llave que abriría una puerta hacia un mundo que nunca creyó suyo. El anuncio de la gran fiesta cayó como un trueno en la mansión. Todos los empleados sabían lo que significaba. Jornadas más largas, exigencias más duras y cero margen de error. El señor Herrera había decidido reunir a empresarios, políticos, artistas y otras figuras de alto perfil. Era un evento pensado para impresionar, y eso ponía a todo el personal en tensión. Los preparativos empezaron días antes. Mariana y las demás pasaban horas puliendo copas de cristal, sacando brillo a los cubiertos de plata y planchando manteles que debían quedar sin una sola arruga. La casa se llenaba de flores frescas, de perfumes caros y de un movimiento frenético que parecía no acabar. Mariana estaba acostumbrada a esos despliegues, pero esta vez había algo diferente. 2 días antes de la fiesta, el señor Herrera la llamó a su despacho. Ella entró nerviosa, con el delantal todavía puesto y las manos húmedas por haber estado lavando platos. «Tú servirás las copas en la fiesta», dijo él sin rodeos, mientras revisaba unos documentos sobre su escritorio. Mariana se quedó helada. Normalmente ella no estaba en contacto directo con los invitados en ese tipo de eventos. Su labor se limitaba a limpiar y organizar detrás de escena. «Sí, señor», respondió en voz baja. El hombre levantó la vista y con un gesto rápido sacó de un cajón una prenda doblada. La extendió hacia ella. «Y usarás esto». Cuando Mariana tomó el vestido entre sus manos, sintió que la sangre le subía a la cara. Era corto, ajustado, de tela negra brillante. Nada que ver con el uniforme sencillo que llevaba todos los días. No era un vestido pensado para una empleada, sino para llamar la atención. «Señor», balbuceó buscando las palabras. Él la interrumpió con una ceja levantada. «¿Hay algún problema?» Mariana bajó la mirada. Sabía que decir que no sería arriesgarse a perder el empleo, y ese era un lujo que no podía darse. «No, señor», contestó, tragando saliva. «Bien, no me decepciones», sentenció él, volviendo a sus papeles. Mariana salió del despacho con el corazón encogido. Las demás empleadas la miraron intrigadas, pero ella no explicó nada. Sentía vergüenza, miedo y, sobre todo, la impotencia de no poder negarse. Esa noche, al llegar a su casa, dejó el vestido sobre la cama y lo observó durante minutos. En el espejo, su reflejo parecía cuestionarla. «¿Qué haces aceptando esto?» Pero su mente le repetía una sola frase: «Necesitas el trabajo». Llegó el día de la fiesta. La mansión se transformó en un palacio iluminado. Los autos de lujo entraban uno tras otro por la enorme entrada. La música retumbaba desde el salón principal y el aire estaba cargado de perfumes costosos y risas estridentes. En el cuarto de servicio, Mariana se puso el vestido con manos temblorosas. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Su cabello estaba recogido con elegancia, sus labios pintados de rojo suave, y el vestido resaltaba cada rasgo de su figura. Se veía diferente, sí, pero por dentro seguía siendo la misma joven nerviosa que temía dar un paso en falso. La jefa de personal la miró de arriba abajo y soltó una sonrisa irónica. «Bueno, al menos servirás de adorno», comentó. Las palabras le dolieron, pero no dijo nada. Con la bandeja en las manos, Mariana entró al salón, y entonces ocurrió lo inesperado. Las conversaciones bajaron de volumen. Varias cabezas se giraron hacia ella. Los murmullos comenzaron a circular. Invitados vestidos con trajes de diseñador y vestidos de gala la miraban como si no creyeran lo que veían.
Algunos sonrieron con sorpresa, otros la observaron con envidia, y más de uno susurró algo al oído de su acompañante. Mariana sentía que se le doblaban las rodillas. Quiso desaparecer, pero no podía. Debía seguir sirviendo copas, sonriendo aunque su corazón latiera con fuerza descontrolada. Entre la multitud, notó a varias mujeres lanzándole miradas cargadas de juicio. Una incluso comentó con voz lo bastante alta para que ella escuchara: «Ya entiendo por qué contratan a muchachas así». Las risas la atravesaron como un cuchillo. Sin embargo, había algo distinto en esta ocasión. No solo había desprecio, también había asombro. Por primera vez, Mariana no era invisible, y aunque eso la hacía sentir expuesta, también despertaba en ella algo nuevo. Una pequeña chispa de orgullo, porque, más allá de lo que pensaran, nadie podía negar que esa noche todas las miradas estaban sobre ella. Lo que Mariana aún no sabía era que entre esos ojos curiosos había unos que la observarían con un interés muy distinto. No de burla ni de envidia, sino de oportunidad. Esa persona estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Mariana continuó su recorrido por el salón con la bandeja firmemente sujeta entre sus manos, aunque por dentro sentía que temblaba. Cada paso la hacía consciente de las miradas que seguían su figura. No era la misma indiferencia de siempre. Ahora eran ojos atentos, curiosos, sorprendidos. Las conversaciones parecían detenerse por segundos cada vez que pasaba junto a un grupo. Escuchaba murmullos que se mezclaban con la música. ¿Quién es ella? ¿Es invitada o trabaja aquí? Nunca la había visto en estos eventos. Mariana mantenía la vista baja, tratando de disimular la incomodidad. Pero no podía evitar escuchar, ni podía borrar de su mente la sensación de estar bajo un reflector invisible. En un rincón, un grupo de mujeres de alta sociedad la observaba con descaro. Una de ellas, con una copa en la mano y un collar que brillaba como fuego bajo las luces, comentó con una sonrisa torcida: «Parece que algunos empleadores contratan a su personal pensando en el espectáculo». Todas rieron suavemente y Mariana sintió que sus mejillas ardían. Sin embargo, no todo era burla. También había miradas de genuino asombro. Algunos hombres levantaban las cejas en silencio, como si no pudieran creer que esa chica, tan distinta a las demás empleadas, estuviera sirviendo copas. Incluso algunos invitados jóvenes se quedaron en silencio al verla, como si hubiera algo en su presencia que no encajaba en el papel de la sirvienta. Por dentro, Mariana se debatía entre dos emociones opuestas: vergüenza y una tímida sensación de orgullo. Era extraño, porque aunque sentía la humillación de estar expuesta, también experimentaba por primera vez lo que era ser notada. Después de años de ser invisible, esa noche nadie podía ignorarla. Y entonces apareció ella. Una mujer de porte elegante, vestida con un traje sobrio, pero de corte impecable, cruzó el salón con paso seguro. No era como las demás, que parecían estar más pendientes de ser vistas que de ver. Sus ojos eran distintos, analíticos, atentos, como los de alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Se acercó directamente a Mariana, lo que provocó un silencio curioso en quienes estaban alrededor. «Tú», dijo con voz firme, deteniendo a Mariana en seco. Mariana tragó saliva, convencida de que había hecho algo mal. «Disculpe, señora», empezó a decir, bajando la bandeja. La mujer negó suavemente con la cabeza. «No te disculpes. Solo dime, ¿cómo te llamas?» «Mariana», respondió casi en un susurro. La mujer repitió el nombre, como probándolo en sus labios. Luego sonrió con convicción. «Escúchame bien, Mariana. Yo dirijo una de las agencias de modelos más importantes del país. Y créeme, no suelo equivocarme. Tú tienes algo que no se enseña». Mariana la miró confundida.
Debe estar equivocada, señora. Yo solo soy... No eres solo nada, la interrumpió la mujer con una mirada penetrante. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó. Aquí está mi contacto. Ven a verme esta semana. Quiero hacerte una prueba. El corazón de Mariana latía con tanta fuerza que temía que los demás lo escucharan. Tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Estás segura? La mujer sonrió. Estoy completamente segura. Ese rostro, esa presencia, créeme, podrías estar en portadas y pasarelas. Solo falta que te lo creas. Y con esas palabras, la mujer se dio media vuelta y se perdió entre la multitud, dejándola allí, inmóvil, con la tarjeta ardiendo en su mano. El resto de la noche se volvió una neblina para Mariana. Continuó sirviendo copas, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que tocaba la tarjeta en el bolsillo de su delantal, sentía una mezcla de miedo y esperanza. Al finalizar el evento, cuando los invitados se marcharon y la mansión volvió a quedar en silencio, Mariana se refugió en el cuarto de servicio. Se sentó en la cama pequeña y sacó la tarjeta una y otra vez, como si necesitara confirmar que era real. Agencia de modelos, directora ejecutiva. Leyó en voz alta, apenas creyéndolo. Por primera vez, empezó a imaginar la posibilidad de otra vida. Una vida donde no tuviera que agachar la cabeza, donde no fuera invisible. Pero enseguida el miedo la golpeó. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si solo buscaban reírse de ella? ¿Y si se presentaba en esa agencia y la humillaban frente a todos? Esa noche casi no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía las miradas en la fiesta, unas llenas de desprecio, pero otras cargadas de sorpresa. Y entre todas, recordaba los ojos de aquella mujer, firmes, seguros, distintos a los demás. Tal vez no era un error. Los días siguientes a la fiesta fueron extraños para Mariana. En la mansión, todo volvió a la rutina. Limpiar, ordenar, servir, pero dentro de ella algo había cambiado. No podía dejar de pensar en esa mujer elegante y en la tarjeta que ahora guardaba como un tesoro en su bolso. Cada noche, al llegar a su pequeña habitación, sacaba la tarjeta y la observaba bajo la luz tenue de su lámpara. La leía una y otra vez, repasando el nombre y el cargo que brillaban en letras doradas. Directora ejecutiva de agencia de modelos. Sonaba tan lejano, tan imposible para alguien como ella, que por momentos pensaba que era un sueño del que pronto despertaría. Pero no era un sueño. La tarjeta era real y con ella la posibilidad de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Mariana dudaba. La inseguridad la consumía. ¿Y si se presentaba y la rechazaban? ¿Y si la miraban con lástima y se reían de ella? La idea de exponerse le daba pánico. Había pasado demasiado tiempo siendo invisible y ahora, de repente, la estaban empujando hacia la luz. En la cocina, mientras doblaba servilletas con las demás empleadas, una de ellas notó su distracción. ¿Qué te pasa? ¿Estás en otro mundo? Mariana dudó unos segundos, pero finalmente les mostró la tarjeta. Los ojos de su compañera se abrieron de par en par. «Dios mío, Mariana, ¿sabes quién es esta mujer? Es de verdad. Tú no puedes dejar pasar esto». «¿Y si me equivoco?», preguntó Mariana en voz baja. «No lo sabrás hasta intentarlo», respondió la otra con firmeza. Esa frase se le quedó grabada. «No lo sabrás hasta intentarlo». Con el corazón en la mano, Mariana marcó el número de la tarjeta al día siguiente. Una voz profesional contestó y, para su sorpresa, la cita fue agendada sin rodeos. La señora la espera el jueves a las 10 de la mañana. Cuando llegó el día, Mariana casi se arrepintió. Se vistió con la ropa más presentable que tenía, una blusa blanca sencilla y una falda oscura.
En el transporte público, la gente la empujaba y ella se preguntaba qué hacía allí, camino a una agencia que trabajaba con mujeres que parecían de otro planeta. Pero no se bajó, no huyó. El edificio de la agencia era moderno, con ventanales enormes y un lobby que parecía sacado de una película. Al entrar, Mariana sintió que todos podían ver que ella no pertenecía ahí. Tragó saliva y se presentó en recepción. La esperaron unos minutos y luego la condujeron a un estudio con luces brillantes y una cámara lista. La misma mujer de la fiesta apareció con una sonrisa segura. «Sabía que vendrías», dijo, como si no hubiera dudas. Mariana bajó la mirada. «No sé si estoy hecha para esto». La mujer la interrumpió. «Nadie sabe al principio, pero yo lo veo en ti. Dame una hora y te lo demostraré». El fotógrafo comenzó con las instrucciones básicas. «Mira hacia acá, relaja los hombros, respira». Al inicio, Mariana se sintió torpe, fuera de lugar, pero poco a poco algo cambió. Sus gestos se suavizaron, su postura se volvió más segura. Era como si hubiera estado escondiendo una parte de sí misma durante años, y ahora saliera a la luz. Cuando terminaron, la mujer revisó las imágenes en la pantalla. Asintió satisfecha. «Exactamente lo que pensé. Mariana, tienes una presencia natural. Esto no es solo suerte, tienes lo que se necesita». Mariana se quedó sin palabras. Por primera vez, alguien la miraba no como una empleada, no como un adorno, sino como alguien con potencial. Salió de la agencia con una carpeta bajo el brazo, llena de información sobre próximos pasos. Caminó por las calles con el corazón ligero, como si flotara. No recordaba la última vez que se había sentido así. Vista, valorada, con un futuro distinto al que siempre creyó condenado a repetir. Pero no todos compartían su entusiasmo. En la mansión, los rumores corrieron rápido. Algunas empleadas la animaban con orgullo, pero otras la miraban con envidia. La señora Herrera, al enterarse, no tardó en soltar su veneno. Una mañana, mientras Mariana servía el desayuno, le dijo en voz baja, con una sonrisa helada: «No creas que por ponerte frente a una cámara dejarás de ser lo que eres. Siempre serás la empleada». Mariana apretó la bandeja con fuerza. Por dentro, sus palabras dolían, pero en lo más profundo, algo había cambiado. Por primera vez no creyó esas palabras. La invitación de aquella mujer no era un simple gesto, era la llave que abría una puerta. Y Mariana estaba decidida a cruzarla, aunque el mundo entero intentara detenerla. Los meses siguientes fueron como una tormenta que arrasó con todo lo que Mariana conocía. La agencia no perdió tiempo. Después de sus primeras pruebas, la empezaron a llamar para trabajos pequeños. Sesiones de fotos para catálogos locales, anuncios de ropa sencilla, apariciones en revistas que apenas se distribuían en la ciudad. Al principio, ella lo vivía con nerviosismo, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenecía ahí. En cada sesión, Mariana se decía a sí misma: «Eres solo la chica que limpia pisos. ¿Qué haces aquí?». Pero al ver las fotos terminadas, algo dentro de ella cambiaba. La cámara no mostraba a una empleada tímida, mostraba a una mujer segura, con una mirada firme que ella ni siquiera sabía que tenía. La directora de la agencia no se equivocaba. Poco a poco, Mariana aprendió a moverse frente a las cámaras, a caminar con porte en pasarelas improvisadas, a usar su nerviosismo como combustible. Y lo más sorprendente era que la gente la quería ver. Los clientes pedían trabajar con ella, los fotógrafos la elogiaban por su naturalidad, y hasta otros modelos la respetaban porque sabían que lo suyo no era producto del dinero ni de los contactos, sino de talento puro. En la mansión, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos empleados la miraban con orgullo y le decían en secreto:
Sabíamos que lo lograrías. Otros, en cambio, murmuraban que se le subiría a la cabeza, que tarde o temprano volvería a limpiar pisos. La señora Herrera, en especial, no soportaba la idea. Un día, mientras Mariana acomodaba flores en el salón, la mujer se le acercó con tono frío. «No importa lo que hagas allá afuera, aquí siempre serás la sirvienta». Mariana la miró a los ojos por primera vez y contestó con calma. «Tal vez para usted, pero para mí ya no». Esa fue la última vez que esas palabras la hirieron. El verdadero punto de quiebre llegó con una campaña de lujo. Una reconocida marca internacional decidió contratarla como el rostro principal de su nueva colección. Mariana no lo podía creer. De un día para otro, su cara estaba en anuncios en toda la ciudad. Gigantescos carteles con su imagen colgaban en avenidas que antes recorría en transporte público, invisible entre la multitud. La primera vez que se vio en un cartel, se quedó parada frente a él, con lágrimas en los ojos. Recordó los comentarios crueles, las risas, las humillaciones. Y ahí estaba ella, más grande que nunca, observando a todos desde lo alto. La fama llegó rápido. Entrevistas, pasarelas, portadas de revistas. Su nombre empezó a sonar en el mundo de la moda, y lo más sorprendente era que la gente quería escuchar su historia. No era solo su belleza, era su origen humilde lo que la hacía diferente. Se convirtió en un ejemplo de superación. Pero Mariana no dejó que el éxito borrara su memoria. Seguía visitando a su madre, seguía comprando los útiles escolares de su hermano, seguía saludando a los vecinos de su barrio como siempre. Sabía que la fama era pasajera, pero la dignidad y la gratitud eran eternas. El momento más simbólico ocurrió meses después, cuando fue invitada de honor a una gala en la misma mansión donde había trabajado como empleada. Al llegar, ya no entró por la puerta de servicio, sino por la entrada principal, con un vestido de diseñador y flashes de fotógrafos iluminando su camino. Los Herrera la recibieron con sonrisas tensas. La señora Herrera apenas pudo ocultar su incomodidad, y el señor Herrera, con una sonrisa falsa, la presentó como nuestra antigua empleada, ahora una estrella. Mariana no necesitó decir nada. Su presencia hablaba por sí sola. Mientras caminaba por los mismos pasillos que antes fregaba de rodillas, se dio cuenta de algo. No se trataba de venganza. No necesitaba demostrar nada a nadie. Lo importante era que ella había dejado de ser invisible para sí misma. Lo que en un principio fue una humillación, ese vestido que la obligaron a usar, terminó siendo la puerta que la lanzó hacia su destino. Y en ese contraste estaba la mayor ironía. La mansión que tantas veces le recordó lo pequeña que era, se convirtió en el lugar donde comenzó su transformación. De empleada ignorada a modelo de éxito, de invisible a admirada. Pero más allá de los flashes y las cámaras, Mariana entendió la lección más valiosa. No era su belleza lo que la definía, ni las miradas ajenas, ni los comentarios de desprecio. Era su capacidad de creer en sí misma lo que la había llevado hasta ahí. Ese día, mientras sonreía frente a los invitados y las cámaras, recordó a la Mariana que planchaba servilletas hasta el cansancio, a la que lloraba en silencio tras los comentarios crueles, a la que se convencía de que nunca sería más que la empleada, y supo que nunca debía olvidarla, porque esa Mariana fue la que le dio la fuerza para convertirse en todo lo que ahora era. Hoy, cuando Mariana se mira al espejo antes de una sesión de fotos o de una pasarela, todavía le cuesta creer que sea la misma joven que entraba por la puerta de servicio de una mansión cargando cubetas y trapos. A veces siente que su vida fue dividida en dos, antes y después de aquella fiesta. La gente ahora la llama la modelo, la aplaude en desfiles, la reconoce en la calle. Pero en su interior
Sigue presente esa voz que le recuerda de dónde viene. No lo olvida, ni quiere hacerlo, porque sabe que si lo olvidara, también perdería la fuerza que la hizo llegar hasta aquí. Mariana aprendió que las humillaciones, por más dolorosas que fueran, no definieron su destino. Sí la marcaron, sí la hicieron dudar de sí misma, sí la hicieron llorar en silencio más de una vez. Pero también le dieron algo que ninguna otra cosa pudo darle: resiliencia. Esa capacidad de levantarse aun cuando todo parecía diseñado para mantenerla abajo. Cuando recuerda la primera vez que alguien la trató como invisible, siente un nudo en la garganta. Pero también piensa: si no hubiera pasado por ahí, jamás hubiera valorado lo que ahora tengo. Es como si la vida la hubiera preparado a golpes para enfrentar un escenario mucho más grande. A veces le preguntan si guarda rencor hacia quienes la menospreciaron, hacia quienes la hicieron sentir pequeña. Ella responde con honestidad: no, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque cargar con odio es demasiado pesado. Prefiere cargar con recuerdos que, aunque duelan, también le recuerdan que superó lo que parecía imposible. El éxito le dio dinero, fama y reconocimiento. Pero lo más importante fue otra cosa: la certeza de que ella nunca fue solo una empleada. Que ese uniforme no era una sentencia de vida, sino una etapa. Y que su valor no dependía de los ojos de los ricos que la miraban con desprecio, sino de lo que ella eligiera creer de sí misma. El momento que más simboliza su transformación fue volver a la mansión como invitada. Cruzar la entrada principal, caminar por los pasillos donde antes se agachaba a limpiar, mirar de frente a quienes alguna vez la ignoraron. No necesitaba vengarse ni demostrar nada. El simple hecho de estar ahí, con la frente en alto, era suficiente. Y lo más irónico es que, al final, la mansión cumplió un doble papel en su historia. Fue el lugar donde más sufrió, donde más veces sintió que no valía nada. Pero también fue el lugar donde alguien la vio, donde recibió la tarjeta que cambió su rumbo. La misma mansión que la hizo sentirse invisible fue la que, sin saberlo, la puso bajo la luz. Hoy Mariana es un símbolo para muchas jóvenes que creen que no tienen salida, que piensan que sus circunstancias las condenan a una vida de silencios y humillaciones. Ella siempre les dice lo mismo: no dejen que nadie decida por ustedes lo que valen, porque a veces lo que otros usan para minimizarte es exactamente lo que puede levantarte. Su historia no es solo la de una empleada convertida en modelo. Es la historia de alguien que aprendió a mirarse distinto, que decidió no aceptar el lugar que otros le querían imponer. Y cada vez que ve su rostro en una portada o escucha su nombre ser anunciado en un desfile, recuerda aquella noche, aquel vestido impuesto, aquella bandeja en sus manos. Recuerda el miedo, la vergüenza, y cómo de todo eso nació la oportunidad que transformó su vida. La vida le enseñó que a veces lo que empieza como una humillación termina siendo el inicio de un nuevo camino, que los momentos más oscuros pueden abrir paso a la luz más inesperada. Mariana ya no es invisible, y aunque el mundo la llame modelo, para ella lo más importante es otra cosa: nunca olvidar a la joven que, aun con lágrimas en los ojos y las manos cansadas, nunca dejó de soñar en silencio. Porque esa joven fue la que, sin saberlo, ya llevaba dentro la fuerza de alguien destinado a brillar.